El día de hoy vamos a aprender a hacer un plano eléctrico para tu casa, sin llegar a pretender que esto sea una explicación para que tú te conviertas en un ingeniero eléctrico. No, no es la idea. Esto, el único objetivo que tiene es que tú puedas representar un plano para que un eléctrico pueda llegar a trabajar en el proyecto de tu casa. Es todo. Lo primero es que ya me adelanté poquito para pues ganarle tiempo al tiempo y ya representé la ubicación de donde quiero ubicar spots, salidas de cielo, salidas de muro, toma corrientes, el medidor, el centro de carga, etcétera. Arquitecto, ¿cómo sé lo que quieres decir en el plano? O sea, ¿cómo voy a saber qué significan esos símbolos? Bueno, para eso vamos a ubicar un cuadro de simbología siempre a un costado del plano, siempre. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la simbología está estandarizada, es decir, que todo el mundo sabemos que esto es una salida de cielo, o que esto puede llegar a ser un spot, o que esto puede llegar a ser un apagador. Si bien es cierto, eso ya está estandarizado, lo más correcto es siempre tener un cuadro de simbología a un costado, por si tú utilizas una simbología que no esté estandarizada, el que lea el plano pueda saber qué es lo que quieres decir. Es decir, que si tú en lugar de pues utilizar círculos, utilizas triángulos, bueno, acá en el cuadro de la simbología le tienes que decir, ¿sabes qué? Este triángulo significa que ahí hay una bombilla. Y ya con eso, pues él puede entender lo que tú le quieres decir en el plano. Ahora, como te digo, ya me adelanté. Ya ubiqué los puntos en donde quiero decirle al eléctrico, ¿sabes qué? Aquí quiero una salida de cielo, aquí quiero un spot, aquí quiero un apagador, aquí quiero, etcétera. El primer paso, entonces, después de ubicarlos, sería decirle al eléctrico, ¿sabes qué? Yo quiero que ese spot o esa salida de cielo esté a paño del muro, despegado, no sé, vamos a pensar que 2 metros exactamente. Y a partir de aquí para acá, otros 2, pensando en que la habitación mide 4 por 4. ¿Para qué? Para que la salida de cielo quede exactamente al centro de la habitación. Esto es muy importante, el acotamiento. ¿Por qué? Porque esta es la única manera en la que nosotros podemos decirle al eléctrico exactamente dónde queremos que ubique los puntos y las salidas. Esto es sumamente importante y es por donde debemos empezar a acotar todo, todo, todo. Aquí no lo voy a hacer para evitar hacer un rayonadero, porque ahorita vas a ver cómo va a quedar el plano, pero todas las salidas tienen que ir acotadas, todas. Esta, por ejemplo, ¿sabes qué? Necesito que la despegues 1 metro y esta necesito que quede separada 2 metros. Bueno, todas, esta la voy a borrar, quedó muy fea. Todas esas cotas, por favor, es básico que tú las pongas, porque si no, el eléctrico, por mucho que sepa y que vea en el plano que aquí hay una salida, si tú no le indicas dónde la quieres, él la va a poner con su libre albedrío. Y entonces ahora sí es donde el plano no sirve para nada. Ahora, una vez entendiendo eso, entendamos lo segundo básico, lo más sencillo, que es indicarle al eléctrico de dónde queremos encender y apagar esa salida de cielo o ese spot. Eso es lo segundo básico que tienes que entender. Lo tercero es apelar a la lógica. Decir, ¿sabes qué? Si yo entiendo que esta es una habitación y que entro por medio de esta abertura, bueno, pues entonces lo lógico es colocar de manera inmediata el apagador o el interruptor. ¿Por qué? Porque si yo coloco este interruptor lejos del punto de acceso, pues ¿cómo le voy a hacer cuando todo esté apagado? O sea, si yo entro a esta habitación y el interruptor lo pongo hasta acá, pues imagínate cuándo lo voy a ver. Pues no, no lo voy a ver. Entonces, lo lógico es entrar y tener el apagador cerca. Obviamente, esta altura también está estandarizada. Hay algunos que normalmente la ponen a 1 metro, a 1,10 m, pero hay otros que dicen, ¿sabes qué? Lo ergonómico no es hacer esto, sino hacer esto. Entonces la altura cambia. La ubicación sigue siendo la misma, pero la altura sí es la que cambia. Esto ya va a depender de gustos. Si a ti se te hace más práctico ubicarlo aquí en cortito abajo, bueno, pues ahí ponlo, dile a tu eléctrico. ¿Cómo se lo vas a decir? Bueno, ahorita te voy a indicar. Volvamos a lo básico, que es representarle de dónde lo vamos a apagar. Con este apagador sencillo, es decir, que solamente tiene un interruptor, voy a prender y apagar esta salida de cielo. Entonces, esta la voy a linkear a este apagador, a ese interruptor. Ahora, ¿por qué normalmente se hace como curveado? ¿Por qué no se hace recto? Porque generalmente se utiliza una tubería que se llama poliducto y ese poliducto pues es un tubo naranja que puede ser corrugado y flexible o puede ser más rígido, ya dependiendo de los gustos de cada quien, pero generalmente queda curveado, o sea, no
pues no es una línea recta, porque incluso viene enrollado el poliducto, entonces, pues siempre tiende a quedar curveado y es por eso que lo representamos así. Lo voy a volver a dibujar porque se ve muy feo. Y lo mismo hacemos con esta habitación. Con este apagador voy a prender y apagar esta salida. Ahora, ¿qué pasa, arquitecto, en estas habitaciones en donde además de tener una salida de cielo, también tienes spots? Bueno, ahí colocamos un apagador doble con dos interruptores. Esta simbología, y pausa aquí porque ya sé que van a salir las eminencias, arquitecto, esta simbología es para un apagador de escalera. Sí, bien es cierto, yo normalmente el apagador doble lo pongo así, el apagador sencillo lo represento así, pues aquí lo estoy representando de manera estandarizada, conforme lo que dicen los libros, porque pues no le voy a dar gusto a todos, ¿verdad? Repito, la simbología puede variar, siempre y cuando esto, el cuadro de simbología me indique lo que yo quiero decir. Puedes utilizar un triángulo, puedes utilizar un cuadrado, ¿y qué más da, verdad? O sea, pero bueno, en esta habitación, con un mismo dispositivo, quiero prender o apagar, ya sea los spots y la salida de cielo, pero que no se apague todo al mismo tiempo, que con una podamos prender este y que con otra podamos prender los spots. Bueno, entonces colocamos un apagador doble y es por eso que nosotros aquí le señalamos que este lo vamos a apagar con este y este lo vamos a apagar y prender también con este. Pero si te fijas, son dos líneas las que salen, no solamente una. Si nosotros quisiéramos indicar que todo se prende solo con un interruptor, entonces de aquí yo me tendría que ligar al spot. Pero como no es así, entonces coloco dos líneas independientes. Esta va a este interruptor y esta va al mismo interruptor porque es un apagador doble. Y con esta línea prendo y apago tanto este como este. ¿Sí me voy explicando? Eso pues realmente creo que no está tan complejo. O sea, decirle al eléctrico, ¿sabes qué? Con este interruptor quiero que prendas este y con este mismo interruptor que es doble, préndeme este y después préndeme este. No está tan difícil, siento yo. Lo difícil tal vez sería el optimizar la tubería. Y por eso, pues, generalmente este tipo de planos los hace un ingeniero eléctrico. ¿Por qué? Porque, pues, si bien es cierto, uno tiene el conocimiento como arquitecto y realmente esto es lo que haces dentro del proyecto que tú le entregas al cliente, pues, si ya nos vamos a una especificación técnica mayor, pues, lógicamente, la optimización de la tubería pues es mejor. Por ejemplo, aquí en esta área común nosotros queremos prender con un mismo apagador, con un mismo dispositivo. Nosotros queremos prender ya sea la salida de cielo, ya sea los spots o ya sea la tira LED. La tira LED es esta que estás viendo en imagen. Esa es una tira LED, ¿verdad? Es una tira que se coloca dentro de un cajillo fabricado de tabla roca. Entonces, si nosotros colocamos el apagador acá, este es el que va a prender tanto la salida de cielo cómo este va a prender este spot y de este spot voy a alimentar a este otro spot y este spot lo voy a alimentar a este spot y de este spot lo voy a alimentar a este spot y este spot va a alimentar a este otro y este otro va a alimentar a este otro. Y con este mismo interruptor voy a dejar una preparación en el plafón. ¿Para qué? Para prender y apagar la tira LED. Ahora, aquí es donde un ingeniero eléctrico me diría, arquitecto, fíjate que la optimización de la trayectoria puede ser mejor si eventualmente tú de aquí a acá alimentas y de acá a acá alimentas y de acá a acá alimentas, o como lo planteaste está bien, o podríamos hacer que este alimente este y este alimente este y este alimente este y este. Ya, el ingeniero eléctrico lo dictamina. Yo de momento lo que necesito representar, bueno, cabe decir que creo que esta es la mejor opción para alimentar esos spots, pero obviamente no soy ingeniero eléctrico. Lo que sí tengo es un criterio y eso es lo que deberían de tener los arquitectos y tú, persona que no eres arquitecto, pero que quieres comunicarte con el eléctrico que va a trabajar en tu casa para tú poder indicarle, pues más o menos, qué es lo que quieres proyectar. Simple y sencillo, para que luego no empiecen a reventar con que tú zapatero de tu zapato. Entendiendo eso, ahora necesitamos nosotros decirle al eléctrico de dónde vamos a alimentar esas salidas eléctricas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto ahorita ya le indicamos de dónde las vamos a prender o apagar, pues no le hemos dicho cómo las vamos a energizar. ¿Y cómo se energiza una casa? Pues es muy sencillo, mira, si tú
tienes una acometida aérea, es decir, en donde tienes que colocar una mufa, donde tienes que bajar el cable, donde tienes que colocar el medidor. Bueno, la simbología cambia, pero si el suministro es subterráneo, entonces, pues con que tú coloques aquí la simbología del medidor conectado a la varilla de la Tierra, esto es importante, pues es más que suficiente. A partir de eso, del medidor, nosotros vamos a tener la entrada de corriente de energía eléctrica a nuestra casa, pero no te recomiendo que sea directa, es decir, no te recomiendo que del medidor tú te traigas la línea directamente hacia tu centro de carga. Lo que yo te recomiendo es poner otro centro de carga, pero un Q2, que funcione como una especie de regulador. Ese regulador es como cuando tú le pones un regulador a tu tele para evitar que los cambios de voltaje afecten, como por ejemplo, si hay un apagón, que no se te eche a perder la televisión, pues colocas un regulador. Bueno, básicamente esto funciona igual. Si hay una variación en el voltaje del medidor hacia el centro de carga o del centro de carga hacia el medidor, ese Q2 funciona como una especie de regulador. Entonces, yo te recomiendo colocarlo y ese es exterior, ese se coloca justo a un ladito del medidor. Ese incluso siempre lo he visto en casas de interés social detrás del medidor. No sé si has visto un murete en donde ponen el medidor y detrás está ese interruptor, que bueno, no es un Q2, pero bueno, ponen un interruptor. Bueno, ese es el que siempre ponen atrás. Hasta donde tengo entendido, la regulación que marca CFE te permite colocarlo a 5 metros de distancia. Mucha gente pues no lo hace así, no sé si porque desconozca la normativa o porque pues no quiere invertirle en cable, pero hasta donde tengo entendido, y corríjanme si no, es que ese centro de carga lo puedes poner 5 metros separado del medidor. ¿Con qué intención? Con la intención de que no se vea. ¿Por qué? Porque pues luego pasa un maldoso, te baja la pastilla y te quedas sin energía eléctrica y te quedas sin luz. Entonces, pues para buscarle un punto estratégicamente oculto, yo te recomiendo que puedas jugar con ese margen de tolerancia que te marca la norma. Ahora, a partir de ahí, entonces, ahora sí, entramos a la casa, venimos con el suministro hacia el centro de carga. Y de ese centro de carga, nosotros empezamos a ramificar. Pero ¿cómo ramificamos los circuitos? Para saber en qué circuito tenemos que meter cada una de ellas. Bueno, ven para acá. Este es el cálculo de cargas que se tiene que hacer en una casa habitación, en donde tienes que considerar los circuitos de alumbrado, en donde entran tanto bombillas, es decir, salidas de cielo, spots y demás, así como toma corrientes normales, o sea, toma corrientes en donde tú conectas tu celular, donde conectas una televisión, donde conectas una laptop, toma corrientes para aparatos tradicionales, normales, porque hay otro circuito que es para aparatos específicos, como por ejemplo, si vas a meter un tanque presurizador de agua, bueno, pues entonces para ese tendrías que colocar un circuito especial. Ahora, hay otros, como por ejemplo circuitos para contactos de cocina, en donde vas a meter los contactos del microondas, donde vas a meter el contacto o el tomacorriente del microondas, del horno, del refrigerador. Entonces, cada uno de esos puedes meterlo dentro de un circuito distinto. Hay mucha gente que mete en un circuito toda la casa con la intención de ahorrarse mucho dinero. Esa no es mi recomendación. Mi recomendación es que tú hagas primero un estudio de cargas para saber específicamente cuántas pastillas vas a tener en tu casa, qué tablero vas a utilizar, si un Q8, un Q12, un Q20, que es el que normalmente yo utilizo para casas de 200 metros cuadrados de construcción, y que con base en eso tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener 18 circuitos porque estoy derivando todo. No estoy metiendo más de 10 tomacorrientes tradicionales en una pastilla de 15 amperes. Estoy dejando los tomacorrientes del microondas, del refrigerador, independientes, los que van en la cocina, los del centro de lavado, los del centro de planchado, independientes. Bueno, de esa manera es la que yo te recomiendo trabajar, que no metas en una sola pastilla todo. Ahora, para la corriente, esto está avalado y los de Colombia me van a entender. Esto hasta es internacional en Sudamérica y en otras partes, tanto de México como de Latinoamérica. Esto es una regla o un principio no escrito, por así decirlo. O sea, no quiero decir, a pesar de que esto sí está en las normas técnicas complementarias allá en Colombia, en la NTC 2050, si no me equivoco, esto, quiero dejar en claro, es una guía para decirte a ti qué tipo de cable o qué cable es el mínimo para utilizar en cierto tipo de corriente. Es decir, si vas a tener una corriente de 15 amperes, el cable mínimo, el cable AWG mínimo que tienes que utilizar sería el de 14. Si vas a utilizar una corriente de 20 amperes, uno de 12. Si vas a utilizar uno de 30, uno de 10, uno de 40, uno de 8, uno de 50, uno de 6.
¿Y por qué va decreciendo este número? Bueno, porque el número del cable, en la medida de que sea menor, mayor corriente puede transitar por él. Lo óptimo sería bajarte y decir, ¿sabes qué? Si voy a utilizar una corriente de 20 amperes, bueno, pues lo dejo sobradito, pongo uno de 10 o pongo uno de 8. Normalmente no todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque pues el hecho de bajarle al cable significa que el precio va a aumentar. Esa es una realidad. Pero ya teniendo más o menos una noción de esto, ahora regresemos al plano. Nosotros ya entendimos que tenemos que derivar por circuitos. Entonces, vamos a meter en un solo circuito todo el alumbrado. Es decir, tanto los spots como las salidas de cielo, como la salida de muro, así como, pues no, nada más tengo eso, ¿verdad? Todas van a ir en un solo circuito. No me vengan a decir ahorita los eléctricos que no caben en un solo circuito. Vean la cantidad de salidas, o sea, son muy pocas. Lo vamos a meter en un circuito de 15 amperes. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar incluso bombillas LED, o sea, no consumen nada de luz. Entonces, nosotros, para indicarle al eléctrico en qué circuito queremos que lo ubique, tenemos que ponerle la nomenclatura aquí al lado. C1, 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 a todas, ¿no? Entonces, como todas están en el mismo circuito, lo que esta línea significa sería que es una línea derivada, porque realmente la alimentación es la que viene del centro de carga. Y voy a utilizar otro color. Aquí entonces lo que nosotros tendríamos que hacer sería, ¿sabes qué? Del centro de carga yo energizo esta, y de esta energizo a esta, y de esta energizo a esta. Y de esta, bueno, si me queda más corto, sí puedo energizar directamente así. ¿Por qué? Porque esta es la alimentación, esta es la derivación. Con esta yo le represento al eléctrico de dónde quiero que apague y prenda esa luz, pero con esta estoy representando de dónde la estoy alimentando. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia. De acá entonces, bueno, pues a lo mejor aquí sería conveniente poner un registro, ¿verdad? Un registro para que podamos nosotros maniobrar, pero incluso de aquí nos podríamos ir a esta. Y bueno, pues esta ya deriva en todas las demás. Y esta podría derivar aquí. ¿Por qué? Porque todo está en un mismo circuito. Si te fijas, solamente es una línea la que sale del centro de carga y a partir de aquí derivo. ¿Sí me voy explicando? Ahora, vamos a imaginar que estos tomacorrientes que tengo acá, voy a ponerles cota, mira, de aquí a aquí yo necesito que sea 1 metro, bueno, y que tenga una altura de 0.40, que es la altura promedio. Bueno, eso lo pongo así. De esa manera yo le represento al eléctrico cuál es la altura que necesito en ese tomacorriente. H significa altura, entonces le pongo H es igual a 0.40 metros, porque estamos utilizando pura nomenclatura en metros. Al igual que con los apagadores, si tú necesitas una altura que no sea estandarizada, tú le puedes poner aquí, ¿sabes qué? La altura de los apagadores es de 0.80 metros. Si no, el eléctrico se va a ir con la estandarizada, con 1 metro 10. Es así. Ahora, vamos a imaginar que estos contactos sean los contactos de la cocina, que uno sea el contacto del refrigerador y que el otro sea un contacto para un microondas. Bueno, entonces, ese contacto va a estar en otro circuito y se va a alimentar desde el centro de carga. Nada más que esa línea no va por el techo como si va la de las luminarias. Esa va por el piso. Entonces la representación de esa línea la vamos a cambiar a que sea una línea punteada. Y eso lo vamos a poner en el cuadro de la simbología, ¿no? Para que el eléctrico sepa que es una línea subterránea. Asimismo, si nosotros tenemos otro circuito, bueno, entonces lo alimentamos vía subterránea desde el centro de carga. Y bueno, voy a dejar que se seque, pero lo volvemos a puntear para representar que va por medio del firme. Acá, si nosotros decimos, estos tomacorrientes son tomacorrientes tradicionales en donde nada más van a conectar celulares, una lámpara, una televisión, bueno, pues entonces estos sí los podríamos linkear. Podríamos decir, ¿sabes qué? De aquí, no, me queda más cerca de aquí a aquí. ¿Y qué otra tomacorriente? De aquí a aquí. ¿Y qué otro tomacorriente hay? Nada más son esos, son los que puse. Bueno, todos estos van a estar dentro del mismo circuito. Estos obviamente tienen que ir punteados, 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 punteados.
y colocar en cada uno de ellos el circuito en el que se encuentran ubicados. Voy a utilizar otro color. Lo voy a ubicar en el circuito número 2, bueno, le tengo que poner C2 y este lo voy a ubicar en el circuito 3, es el C3. Y si estos voy a ubicar en un circuito independiente, entonces este es el circuito 4, circuito 4, circuito 4, circuito 4. Ahora, si nosotros quisiéramos ponernos todavía más técnicos en la representación del plano, tendríamos que colocar el diámetro de tubería que vamos a utilizar, que en este caso ya cuando pues estamos hablando de un último tomacorriente, pues a lo mejor de aquí a acá, como nada más va a ser un solo tomacorriente, pues a lo mejor esta tubería ya no tendría que ser una tubería de 3/4, puede ser una tubería de media y sin problema por una tubería de media energizas un tomacorriente. Entonces aquí podrías decir, ¿sabes qué? Esto es un poliducto liso o corrugado, como quieras, de media. Este también puede ser de media. Pues a lo mejor este de 3/4 y el que viene del centro de cargas de 3/4. Entonces, toda esa nomenclatura ayuda al eléctrico a decir, ¿sabes qué? Pues sí, sí es cierto. O sea, ya de aquí a acá, pues ya no necesito tanto diámetro. Pues ahí sí le meto una tubería de media pulgada. Ahora, si nos quisiéramos todavía ir más técnicos, entonces nosotros tendríamos que indicarle, ¿sabes qué? Para este circuito yo necesito que tú me energices con un calibre del número 10. ¿Sabes qué? Voy a necesitar aquí un calibre del número 10, del número 10 y del número 10. Acá necesito un cable del número 8. Y sabes qué, este que me está pidiendo, porque consume mucha energía, me está pidiendo un cable del número 6. Bueno, pues entonces métele un ducto, un poliducto de 1 pulgada, chingue su madre, y le metes, por favor, un cable AWG del número 6. Así es como se representa un plano eléctrico de una casa habitación y así es como se lee. Realmente todo pues es simbología, porque pues con símbolos tenemos que traducirle o transmitirle al eléctrico lo que queremos plasmar, y así es como tú lo puedes representar para que el eléctrico que va a trabajar en tu casa te pueda entender cuántas salidas quieres, dónde las quieres y pues más o menos una distribución de cargas, ¿verdad? Con algo de lógica, con 2 dedos de frente, porque pues tampoco hay que ser un genio para pues derivar todas las cargas eléctricas de una casa. Es algo ya creo que está muy estandarizado. De esta manera tú puedes transmitírselo a tu eléctrico para que él te entienda, o incluso a tu arquitecto, si tu arquitecto no sabe hacer esto. Yo espero que esta información, así como te la he explicado, haya sido entendible, haya sido digerible y tú con esto puedas representar el plano eléctrico de tu casa. Y si así lo fue, pues te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios, a que compartas el video para que la información llegue a muchas más personas, a que actives la campanita para que te llegue la notificación cuando suba video por acá, y pues a que me sigas en todas mis redes sociales porque constantemente estoy compartiendo contenido de esta índole. Por tu atención, como siempre, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Excelente inicio de año. Nos vemos en el siguiente video.